Amados hermanos, Shalom, el Abba les bendiga. Oseas 12, parte 2, del verso 7 al 14. Cuando el Abba hace un llamado en el verso 6, vuélvete a tu Elohim, guarda misericordia y juicio y confía en tu Elohim siempre. Está hablando a un solo pueblo. Y cuando hablamos de Efraín o de Israel, nos está hablando a cada uno de nosotros. Entonces, aquí va a hablar de que Efraín, en su condición de pecado, él es un mercader que tiene en su mano un peso falso y que él ama la opresión. Entonces, un mercader con un peso falso es un engañador y eso es traición. Ahí también dice que ama la opresión, o sea, ama defraudar, calumniar, cargar. Y que él dijo, verso 8, ciertamente soy rico, he enriquecido, he hallado riquezas para mí. Nadie hallará iniquidad en mí, ni pecado en todos mis trabajos. Fíjense que él se autoengaña a sí mismo. Dice que él es rico, ¿verdad? Sin embargo, es alguien que oprime, engaña. Y recuerden que da fruto para sí mismo, que busca la vanidad, las cosas de este mundo terrenales, y cree que todo está bien y que eso es bendición y que bueno, soy el pueblo escogido. Y porque progresa y le va bien, piensa que Elohim está ahí con ellos. Dice que él no tiene pecado, que él no tiene camino torcido y que todas sus obras son buenas. Si se fijan en las congregaciones del libro de Apocalipsis, todo lo que le reprende Yeshua a cada una de ellas, a excepción de la de Filadelfia y también la de Esmirna, que no la reprendió, sino que le dijo que sufriría una tribulación y que fuera fiel hasta la muerte. Pero después a las demás le dijo que se arrepintieran. Y eran personas que estaban dentro de sus congregaciones y hacían obras, tenían fe, y a cada una le fue diciendo dónde tenían que mejorar, cambiar y arrepentirse. Algo que cada uno de nosotros tenemos que ver en nuestras vidas, porque siempre estamos señalando a los demás, pero no nos vemos a nosotros mismos, y eso es tremendo error. Cada mensaje nosotros debemos examinarnos y cambiar y mejorar. Por eso él dice, vuélvete a tu Elohim. Hay personas que piensan que están en la presencia de Elohim, pero ni siquiera le conocen. Entonces, por eso es que tenemos que escudriñar, buscar, orar, persistir. Y entonces el Abba nos va a revelar, a mostrar qué áreas en nuestras vidas todavía tenemos que fortalecer. Vamos a leer Apocalipsis 3, verso 14, en cuanto a lo que dice Efraín, que es rico, que ha hallado riqueza, que no tiene pecado. Y él le dice incluso en el verso 15, yo conozco tus obras. Fíjese que él le dice, no hay pecado en mis obras, pero él le dice, tú no eres ni frío ni caliente. Ya quisiera que fueras frío o caliente, pero que eres tibio y no frío ni caliente, y entonces te vomitaré de mi boca. Entonces en el verso 17, mire la condición. Es tibio, ¿verdad? Y alguien que es tibio es alguien que sí, que busca, pero no es ni frío, porque no está apartado completamente, no es caliente, no está delante en la presencia, en el altar, como Elohim quiere, sino es alguien que está como en los dos caminos, entre frío y caliente, dos caminos en el medio. Entonces el verso 17 dice, porque tú dices, y recuerden que en este Oseas 12, verso 8, Efraín dijo, yo soy rico y me he enriquecido. Aquí en Oseas 12, Efraín dijo ciertamente, he enriquecido, he hallado riquezas. Luego dice en el verso 17 de Apocalipsis 3, y de ninguna cosa tengo necesidad, claro, porque es rico. Y dice, y tú no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Entonces, miserable porque realmente no tiene ninguna riqueza de valor. Lo que tiene es vano. ¿Y qué es lo vano? Lo de este mundo.
Luego le dice, tú estás ciego porque tienes ojos y no ves. Eres pobre, no tienes nada, no eres rico nada, porque las verdaderas riquezas son las espirituales. Y aunque muchos de ellos, unos que son de la prosperidad, pero hay otros que creen que sus estudios son sus riquezas espirituales y son palabras de engaño desviadas de la verdad. Al final no tienen absolutamente nada. Por eso es que él le dice, estás desnudo. Quiere decir que no tienen ni siquiera las vestiduras de salvación. No ha nacido de nuevo. Estás miserable, no tienes nada, pobre, ciego completamente, ciego guías de ciegos, y dice, no tienes ropas, desnudo estás, se te ve tu vergüenza del pecado. Y luego le da un consejo, por tanto, ya que tú eres todo esto, y que sí hay mucha iniquidad y pecado en tus obras, porque eres tibio, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico. Ahí está, oro, la fe probada. Ahí entonces, esa fe aprobada, esa es tu riqueza más valiosa que el oro y que se prueba por el fuego. Y vestiduras blancas para vestirte. Las vestiduras blancas son las obras de justicia, obras de su ley, cuando caminas en esa fe por la Torá, para entonces limpiar y quitar toda mancha de las vestiduras. Entonces, vestiduras blancas para vestirte. Y dice, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Es como, tú estás desnudo, ¿verdad? Pero si tú no haces esto, se va a descubrir esa vergüenza de esa desnudez que tú tienes, porque no tienes las ropas de salvación puestas, ni están limpias tampoco. Por eso es que la gran multitud de toda raza, lengua, nación, lava esos vestidos durante los 42 meses de la gran tribulación. Y dice que también pues ungiera sus ojos con colirio para que veas, porque está ciego. Y luego, verso 19, yo reprendo y castigo. Entonces está hablando Yeshua, reprensión a su pueblo, que él ama. Él castiga porque lo ha tomado como hijo y lo ama. Y dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Y le dice, sé pues celoso y arrepiéntete. Entonces le manda a arrepentirse. Este es Efraín que piensa que no hay pecado en él. Luego él dice el verso 9 de Oseas 12, pero mira, Efraín, es como que Labán le está diciendo, esto es lo que tú piensas, esto es lo que tú dices, yo te amo, arrepiéntete porque te voy a castigar y reprender. Yo soy Yahweh tu Elohim desde la tierra de Egipto, el mismo, el que estaba con los primeros, el que estoy con los postreros, y le dice, aún, a pesar de todo esto, yo te voy a hacer morar en tiendas, como en los días de la fiesta. Y se está refiriendo a la fiesta de las enramadas de Sukkot. Está diciendo que a su pueblo lo va a traer y va a celebrar ese milenio, ese reposo, esa fiesta de tabernáculos con él, extendiendo su tabernáculo, como está escrito en Apocalipsis capítulo 7. En el verso 10 dice, y he hablado a los profetas, o sea, yo he dado dar palabra, profecía, revelación, sueños, visiones, y las multipliqué. Y por medio de estos profetas, yo usé parábolas. O sea, lo que está diciendo es que en este tiempo final, Él ha aumentado la profecía. Él ha dado entendimiento, conocimiento, ha aumentado la ciencia para que el pueblo se prepare y reciba. Pero aún así, pues hay muchos que no han entendido el mensaje. Entonces el verso 11 dice, ¿es Galaad iniquidad? Ciertamente, vanidad ha sido. En Gilgal sacrificaron bueyes y sus altares son como montones en los surcos del campo. Recuerden que usa el ejemplo de lo que hizo su pueblo en Galaad y en Gilgal, que eran los lugares de adoración, y ya hablamos de ese tema, donde realmente el pueblo lo que hizo fue pecar,
vanidad, iniquidad, y aquí está confirmando, sí, es así. Luego viene una palabra profética en el verso 12 y dice, pero, o sea, a pesar de la iniquidad, a pesar de que han levantado altares, que en los lugares de adoración lo que han hecho es idolatría, iniquidad, pecado y peor, que su pueblo no lo ve, ellos no creen. Y dice, con todo esto, dice, pero Jacob huyó a tierra de Aram. Israel sirvió, o sea, él trabajó, ¿para qué? Para adquirir esposa, mujer. Y por adquirir mujer fue pastor. Ahora, vamos a ver qué significa todo esto. Él fue pastor, o sea, Jacob está diciendo que por este trabajo que él hizo, logró ser ese pastor. Y aquí está haciendo una referencia a Yeshua, porque a Yeshua se le llama Israel también. Entonces Jacob, como aquel, las 12 tribus, que huye a esta tierra donde sirve, aquí la palabra servir es abad, adorar, cultivar, trabajar, ministrar como esclavo, librar. ¿Y lo hizo por quién? Por la amada. En este caso, ¿verdad? Ahí él se casa con lo que serían las madres de los 12 hijos, pero aquí está haciendo una referencia al pastor de los pastores, a Yeshua, quien ha trabajado y que ha sido siervo, ¿verdad?, para conseguir a Israel como la esposa, para trabajar en nosotros, para completar esa obra. Entonces, aquí donde dice pastor es llamar, y llamar es el vigilante, el que nos custodia, nos atesora, el centinela, el que guarda. O sea, el que guarda Israel. Es la misma palabra que se usa en todos los profetas para señalar quién es el que guarda a Israel, el que nos alimenta, nos pastorea, el que nos custodia, el que sirvió para adquirir esposa. Entonces, Yeshua sirvió para adquirir la esposa del Cordero y fue así su pastor. Esto es la parte simbólica de este texto, porque pastor en hebreo es Ra'á, aquel que va a gobernar, el que nos alimenta, también de la palabra roé o roi, que es un apacentador, un proveedor. Entonces Yeshua es ese pastor, que es ese llamar, el que guarda a su pueblo, su salida, su entrada, el que no duerme. Salmo 121. Entonces, el verso 13 va a ser otra referencia a Yeshua. Dice, y por un profeta Yahweh hizo subir a Israel de Egipto, y por un profeta fue guardado. Ahí está otra vez la palabra llamar, custodiado, el que te guarda, salida, entrada, el que va delante de ti, el que guarda a Israel, el ángel de Adonai que acampa, que guarda a aquellos que le temen. Entonces, ¿quién subió, verdad? ¿Qué profeta hizo subir a Israel de Egipto? Fue Moisés. Pero se le dijo a Moisés que un profeta como él, ¿verdad?, él levantaría, el cual pues estaría con los postreros, aunque él estuvo allí con los primeros. Pero ahora es Yeshua el que va con nosotros, ¿verdad?, y nos va a hacer subir a Israel como un pueblo. Y también recuerden que cuando iban a cruzar el Mar Rojo, pues el ángel de Yahweh iba detrás como retaguardia, ¿verdad?, y que los defendió y estaba con ellos delante, detrás, estuvo con ellos en el desierto y que tomaron de el agua de la roca. O sea, Yeshua siempre ha estado presente como el que guarda a su pueblo de los enemigos, que vela, que observa. Y esto es muy importante entender, que Él es nuestro llamar y también nuestro roé. Entonces vamos a terminar el verso 14. Ante todo esto, porque Él está diciendo, mira, yo he dado profecía, pero tú sigues con tu iniquidad. He aumentado la ciencia, pero tú realmente has estado buscando lo que no vale. Te apacientas de viento. Recuerden que así comienza el capítulo. Te apacientas de viento y sigue el solano. Mentira y destrucción aumenta continuamente por ti. Sin embargo, te envío palabra continuamente también. Y luego entonces dice, ¿sabes qué? A pesar de todo esto, te haré morar en tabernáculo. Yo te voy
a extender mi misericordia, mi tabernáculo, cuando lave tus vestidos que están sucios, ¿verdad? Porque tú crees que eres rico, pero eres un miserable ciego desnudo. Y por eso termina el verso 14 diciendo, Efraín, Israel, raza, pueblo, lengua, nación, multitud, ha provocado a Elohim con amarguras. Por tanto, ya que has hecho esto, entonces haré recaer sobre ti, sobre él, sobre Efraín, la sangre que ha derramado, y su Adón le pagará su oprobio. Aquí es que viene el juicio donde cada cual pagará según sus obras. Si son malas, pues ahí tendrá el azote, ¿verdad? A esos hijos que se apartan de su ley y que él está llamando continuamente, pero rechazan. Fíjense que cuando dice Efraín ha provocado a Elohim, esta palabra significa que lo hizo irritar, encender ira o también indignado. O sea que lo amargó a Elohim por el pecado y esa iniquidad, donde entonces caerá el fruto de esa maldad sobre sus cabezas, sobre su pueblo. Fíjese que en el interlineal dice, dejará su desprecio o su abominación, su vergüenza, cuando ésta se le devuelva a él. Porque él ha despreciado la verdad y entonces la cambia por abominación. Cuando desprecia la verdad, desprecia a Elohim, le causa amargura, que terminó sembrando su pueblo. Impiedad, eso lo leímos anteriormente, iniquidad. Entonces, esto traería el pago de sus obras para llevarlo así al arrepentimiento. Oseas 10:10 habíamos leído donde dice que Él los va a castigar cuando Él desee por su doble crimen. Por eso es que en Isaías 26 Él le dice a su pueblo que se ha separado para Él, porque hay un remanente fiel que se esconda por un poco de tiempo hasta que pasa esta indignación que ha sido provocada por un pueblo que rechaza continuamente cuando Él extiende su misericordia todo el tiempo y le está llamando. Entonces tiene que venir este castigo porque lo ama para hacerlo volver a Él. Por eso dice, yo castigo al hijo que amo y lo disciplino. Amén. Muchas bendiciones, hermanos. Shalom.